Canas al Viento, el podcast donde cada arruga cuenta una historia. Bienvenidos a Canas al Viento. En el episodio de hoy exploraremos la cultura charra. La cultura es mucho más que un conjunto de tradiciones y costumbres. Se puede decir que es el tejido que nos une y nos da identidad. A través de la cultura encontramos sentido y propósito, desarrollamos nuestras habilidades sociales y cognitivas y construimos una comunidad. Desde los valores y normas que guían nuestro propio comportamiento hasta las formas de expresión artística que enriquecen nuestro ser. La cultura influye en todos los aspectos de la existencia humana. Además, esta nos brinda un sentido de pertenencia y nos conecta con nuestras raíces, ayudándonos a entender quiénes somos y de dónde venimos. Para profundizar en el tema, contamos con la presencia de Engracia, Rosa y Jesús. Bienvenidos. Gracias. La primera pregunta que os lanzo es, ¿cómo creéis que influye la cultura en las personas? O concretamente, en las personas salmantinas. Bueno, pues yo creo que influye porque antes no había tanta gente que más que nada para que, no sé cómo decirte, que la gente salga de casa, que la gente conozca todo lo que tenemos, tanto en trajes como en bailes, como, no sé, porque antes eran personas mayores y a lo mejor había pocos grupos y eran los que a lo mejor, pues no sé, se vestían, no tenían unas reuniones, pero ahora mucha gente joven se está introduciendo en estas labores y en estas cosas. Y entonces yo creo que la gente, no sé, tiene interés por todas estas cosas. Sí. De aprender, de relacionarse, no sé cómo explicarte más cosas. O sea que yo creo que la cultura va a mover mucha gente, mueve mucha gente también, para que se relacionen, para que salgan de casa, sobre todo personas mayores, que están en sus casas y a lo mejor unas porque están solas, otras porque no saben qué hacer. Pues es bueno esto que le deis no tengo mucha facilidad de palabras, pero perdóname, hija, que no eso. No, pero sí, yo creo que sí, que esto mueve mucha gente y es para que la gente, sobre todo, ya te digo, las personas de cierta edad que ya se han quedado solas o ya no tiene gente mucho que atender, hijos o lo que sea, y pues me voy a esta asociación a ver qué hacen o a ver qué podemos hacer, o me relaciono con estas personas y no están pensando tanto a lo mejor en los problemas que tenemos todos problemas. Pero bueno, yo creo que es eso lo que a mí me lleva a la cultura. Sí, pero yo creo que sí que influye un poco pues incluso en animarte a aprender, porque hay veces que de más jovencita igual no te planteas, esto no me gusta mucho, esto no, y resulta que después empiezas a hacer algo y descubres que te gusta y entonces pues te animas a hacer pues tanto trajes como otras cosas, o aprender a bailar. El baile charro, que antes decías, no, pues es que, pues qué rollo, qué tal, no ibas ni a verlo. Y resulta que luego te apuntas y aprendes a bailar y te influye, además, pues te sientes bien porque, pues eso, te mueves, haces otras actividades y yo creo que se está valorando bastante respecto a otras épocas o de más joven, que no lo ves, que lo vives de otra manera. Bueno, yo creo que en Salamanca hay dos grupos muy bien definidos, ¿no?, con respecto a la cultura, ¿no? Por un lado está un poco la cultura popular, que es lo que vosotros acabáis de decir, que está muy arraigada en la provincia y también en la ciudad, porque la ciudad acoge muchísima gente durante el siglo XX, de gente que migraba a la ciudad desde los pueblos, ¿no? Sí. Entonces la cultura popular aquí está bastante arraigada, sobre todo lo que acabáis de decir, de bailes charros, o también todo lo que supone, por ejemplo, el bordado charro, que ha sido muy interesante tanto en lugares muy singulares como puede ser la alberca, pero en general en el campo charro, con el vestido charro y tal. Y después ahí los bailes, todo lo que supone el folclore, ¿no? Pero en la ciudad, quizá de una manera minoritaria,
hay esa cultura más ligada a los procesos de alta cultura, de la cultura, podríamos decir, más ligada a la universidad, que es el caso de, pues eso, la asistencia a conciertos, al teatro, al cinematógrafo, al cine, Sí. o a otras como club de lecturas, conferencias, etcétera, ¿no? En Salamanca había un dicho que define muy claramente ese ambiente cultural de la élite de la ciudad, ¿no? Que en Salamanca a las 8 de la tarde o das una conferencia o te la dan, porque realmente hay un grupo que yo calculo que en estos momentos en la Salamanca del siglo XXI pueden ser de 2.000 personas que podríamos decir son consumidores Sí. de esa cultura de élite, esa cultura un poco, podríamos decir, que va a conciertos, al teatro, va a todas estas cosas, ¿no? Pero las dos cosas se compaginan. Pero en una ciudad como esta son dos mundos a veces separados muy bruscamente, de tal manera que el mundo venido de los pueblos, el mundo rural, es un mundo que cultiva una cultura que normalmente no es conocida, incluso a veces es despreciada por los niveles culturales universitarios o superiores. De tal manera que en la ciudad hay, por un lado, la universidad que va por un lado y por otro va el pueblo. Qué curioso. ¿Y a qué creéis que se debe este hecho, el que estén tan separados y que de alguna forma no consigan como unirse, o que no se desprecie o se dé la importancia que realmente tiene también a la cultura popular? Yo creo que aquí la universidad nunca ha tenido mucho interés por el medio en el que está. O sea, ha vivido en su castillo y no le ha preocupado para nada lo que estaba pasando a su alrededor. Y el pueblo se ha defendiendo su cultura, lo que traía de los pueblos donde vivía, y se ha defendido como ha podido, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, es curioso que no haya una cátedra de historia de la ciudad, teniendo en cuenta que estamos hablando de una ciudad de 2.400 años de existencia, con la universidad más antigua del país, de toda la península ibérica, y nunca les ha interesado. Y son dos mundos que han vivido separadamente. Si te fijas, tú no podrás ver en folclore charro a mucha gente procedente de la universidad. ¿Podéis decirlo? No, Sí, normalmente no. A ver, nosotros lo que te comentábamos antes, por ejemplo, en la ofrenda floral de la Virgen de la Vega, que se viste muchísima gente y tal, pues sí, a lo mejor ya se está tomando un poquito y gente pues se va apuntando a la procesión y demás, Sí. y hay de todos los niveles ya. Igual hay también, pues eso, a nivel universitario y esto, pero en general la mayor parte de la gente, pues es la gente de calle, que se hace sus propios trajes, que se viste. Ya. Habrá, pues, a lo mejor alguno más, pero igual es un poco no sé si por desconocimiento o por falta de interés de no haber andado, pues lo que comenta en lo de la indumentaria o lo de vestirse, porque hay trajes, o sea, gente pues de nivel que se supone que eso sí que van a la universidad, Sí. y que a lo mejor no se les ocurría vestirse o ponerse esas galas, entonces pues no lo sé. Curioso. Hay que tener en cuenta que el siglo XIX y prácticamente el XX son dos siglos catastróficos para Salamanca. Prácticamente la universidad está desaparecida. De las 4 facultades que había, medicina, ciencias, filosofía y letras y derecho, solamente 2 estaban financiadas por el Estado, las otras 2 estaban financiadas por el ayuntamiento. Tú imagínate, o sea, medicina y ciencia. Entonces las 2 que estaban eran muy empobrecidas. Por ejemplo, en letras, en toda la facultad de letras a principios del siglo XX había como matriculados en toda la facultad 17 o 18 personas, o sea que prácticamente está desaparecida. Un poco más en derecho, pero si no llega a ser porque saca la cátedra de griego don Miguel de Unamuno y viene a Salamanca, y entonces comienza a ser renombrada nuevamente, la ciudad acaba con la universidad, ¿no?
hubiera sido terrible. Y estamos hablando de que a principios del siglo XX solamente había en España 10 universidades. O sea que Salamanca era una de ellas, ¿no? Pero estaba en una situación prácticamente de ruina. Sí, o sea que las cosas iban... Sí, sí. Y después dentro del... era una ciudad muy pueblerina, muy rural, muy rural. Entonces, ¿qué hace la universidad? Era pequeña y hace su pequeño gueto. Entonces ellos conviven ellos y el resto no. Y entonces, sin embargo, por ejemplo, todas las costumbres religiosas proceden de los pueblos. Claro, en los pueblos hay muchísimas tradiciones culturales ligadas a la religión que vienen y se exportan, pues qué sé yo, las fiestas navideñas, pues o las fiestas de los Reyes Magos, o la fiesta de los animales, el día de San Antón, o tal. Todo procede de los pueblos. San Blas, sí, son fiestas que hacían ferias, pero la gente que vino de los pueblos, los que hacían esas cosas, porque los de el grupo que dice Don Jesús no se movía, estaba ahí enclaustrado en ellos. Sí, pero sin embargo la gente que vino de los pueblos pues hacían sus ferias, venían con sus costumbres y las intentaron poner arriba, porque era de lo que, que eran tradiciones que tenían. Lo que pasa es que, claro, también había una diferencia de clases. ¿Quién era profesor en la universidad? Gente que tenía, que era gente rica, gente con gran poder adquisitivo. ¿Quiénes eran los que venían de los pueblos a la ciudad? Los que venían a buscar fortuna. Entonces, ¿dónde se iban? A Pizarrales, a radios de... Entonces eran gente que no tenía... les comentaba antes de empezar este acto, les comentaba que al finalizar la guerra civil en España había un 50% de analfabetismo. Y cuando hablamos de analfabetismo no estamos hablando de gente que escribiera mal, no, de gente que ponía una X cuando le ponían que firmar, no sabía ni firmar, ¿no? Entonces estábamos hablando de y eso en toda España. Pero ¿quién más tenía analfabetismo? Pues sobre todo las mujeres. Es que había provincias como Cáceres, Badajoz, Córdoba, Jaén, con el 80% de las mujeres analfabetas. Y en Salamanca el analfabetismo era tremendo. Llegaba al 30 y tantos %. O sea que era muy... Y las mujeres más, claro. Porque las mujeres siempre han sido, como en estas zonas rurales, como las que han llevado toda la carga, se han llevado todo lo que ellas trabajaban, ellas producían y encima no tenían nada a su favor. Es ahora, en el siglo XXI, cuando empiezan a tener una serie de derechos, pero antaño realmente la mujer no contaba para nada. Eso lo podéis atestiguar. En casa y a cuidado de hijos y del marido, pero no salían... O sea, ellas que trabajaban, pero no eso. Y sin estar remuneradas, fíjate. Nada. Sí, porque no se reconocía no tenían ningún derecho ni ir a la facultad, pues tampoco. Ni nada. Había alguna que tal, pero de gente de los pueblos no había posibilidades. O lo que siempre, a la facultad, ¿quién iban? Los hijos. Las hijas en casa. Sí. Así era terrible. Porque eran las que sacaban todo adelante y sin embargo no se llevaban. Pero era algo que estaba en la cultura de los pueblos. Es decir, que no es que hubiera mala intención por parte de los padres, es que eran toda la sociedad era igual. Yo recuerdo que una cosa de mi padre, claro, nosotros éramos extremeños y llegamos aquí a Salamanca, pero yo recuerdo que era yo pequeño, mis hermanas eran mayores que yo, y cuando había que poner la mesa, la ponían las mujeres, los hombres nos quedábamos allí a la sopa boba. Pero quien hacía las cosas de la casa era totalmente la mujer. Ahora ha cambiado. No, bueno, incluso para ocuparse de los hermanos, yo, por ejemplo, en el caso de mi suegra, que eran 12, ella era la mayor de las hermanas, ella era la que iba cuidando las cosas. La abuela se iba a buscar a Salamanca la compra, lo que tuviera que hacer, con la cartillita de racionamiento, lo que fuese, y mi suegra es la que se ocupaba de los hermanos. Y incluso después de casarse seguía asistiendo a su madre y a su padre, o sea, como una obligación, y eso lo hacían. Y eso también es una forma de reacción cultural
un poco en contra de las mujeres, ¿no? Claro. Que ha sido realmente, por eso vosotros ahora tenéis que... No saben lo que tienen, no lo sabéis bien. Y no es cuidar, verdad, y cuidar es de los verdad. padres, porque Sí, tenías sí. luego que cuidar de los Sí, padres. porque los hijos Los varones hijos, Sí, no sí, sé, se desentendían. pero Sí, antes sí, eso, sí. esperemos. Pero no creas que era uno ni dos, ¿eh? No, no, Sí, era- Es que No, era general. Era era general, así. era general. Sí, lo que estáis comentando, que de alguna forma estaba como extendido en Sí, todas sí, las... sí. ¿Y creéis que de alguna forma, por lo que estamos hablando, claro, si ellas no podían acceder a esa educación, supongo que de alguna forma, claro, tampoco podían llegar a esa cultura Claro. que otras personas podían, simplemente o bien por ser hombres o luego también por el nivel adquisitivo. Llegaban esa cultura que ya se han hablado muy bien, que es la cultura popular, que Sí, es, por es ejemplo, lo- el coser, que llegaban a hacer verdaderas Ya, maravillas, bueno, las o labores. bailar, Sí que lo que sí que se solía hacer, bueno, en los pueblos, en Salamanca imagino que en los barrios en aquella época pues Sí. también por la tarde pues sentarse a la solana. Y bueno, en Facebook alguna vez sale alguna foto de las abuelas que ponen que es el WhatsApp de antes. Bueno, pues se ponían a hacer Bolillos. o bien bolillos o bien a coser o a coser. bordar las sabanitas, el ajuar Ya. y ese tipo de cosas. Y es que era, a mí todavía me tocó algo. En los veranos, mi mamá no tenía que hacer cosas, normalmente no se sentaba, pero con mi tía, con alguna de las vecinas, Ya. ahí me ponían a bordar allí las sabanitas, que no me gustaba nada, y yo me ponía mi libro, yo leía debajo del mandilito, y cuando venía lo guardaba, y cuando no, pues te ponían a coser, y era la opción que tenías, aprender a bordar, o aprender a hacer punto, y ese tipo de cosas. Y alguna cosa obedecer, así, y eso. obedecer. Sí, claro, no dijeras nada. Ya. No, si incumplías, que no lo vieran. Tenía Quizá que ser era más así. que dicen de que había más respeto. Algunas veces era miedo. Había miedo, más bien. Bueno, pero Algunas era veces un era sometimiento. Se confunde, sí. Pero se confunde muchas veces el respeto con- con el miedo. Sí. Antiguamente. Era para- Sí, Antiguamente. sí. A un padre no le puede decir no quiero, no me da la gana. No, eso no se le podía. Jamás. Ya. Yo a mis Y padres hablarle los de llamaba tú, usted. Ni Sí. pensarlo. Sí, y mira. hablarle de tú. Yo en ese caso ya jamás. no. Yo ya les hablaba de tú a Pero los. claro, O sea tú eres que- más joven, pero... Pero que ya pero te tu- digo que... tu madre Sí, pero te ellos sí. contaba. Siempre los Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero O bueno. sea, pero sin embargo ellas transmitieron a sus hijas y tal una cultura que los hombres no supimos transmitir. Ya. Ninguno de nosotros sabe coser. Bueno, tenemos un compañero en el grupo de bolillos que hace bolillos más que nosotras. Tiene más tiempo Qué bien. y hace labores que, vamos, No, Pero yo- ahora, es que- ahora. Yo ahora. a mis hijos tengo Ahora. 4 y a todos les enseño lo que hay que hacer en la casa. Tengo un hijo Sí. y digo, tú tienes que hacer tu cama, tú tienes que recoger Pues eres y de tú las tienes que pocas. poner Sí, no, yo a los mesa. dos. Todo. Yo O sea, también. yo, el mío y las otras niñas, las otras 3 niñas, pues igual. Ya. Digo, majo, Sí, porque bueno, ya es otra época. ya es otra De época, hecho, porque ya es otra época. de pero- hecho, a mi hijo pero yo cuando he estado le molesta trabajando, menos hacer que a mi hija en casa. levantarte a las 5 de la mañana y llegar a las 2 de la tarde, o sea que aquí hay que colaborar No, claro. todos un poquito. Totalmente. Todo. Pero había también otra cosa que yo creo que es muy importante decirlo, Ujú. y es cómo estaba ligada la cultura al sometimiento a la iglesia. O sea, todo era pecado o cualquier cosa. Ya. Entonces había un control muy exhaustivo, pero control con la mujer, no con el hombre. O sea, la mujer, por ejemplo, no podía salir de noche porque estaba mal visto, la mujer Sí. no podía vestir de una forma porque estaba mal visto, Ya. y llegaba todo al absurdo. Quizá vosotros a lo mejor sois mejores. Bueno, y el no velo, y el conocéis. velo para ir a misa. Para ir a misa. El velo para ir a misa. Y el luto. Sí, el luto durante Entonces, un yo montón tengo de tiempo. ¿verdad? Sí. Por ejemplo, mi mujer Sí. se le muere la madre, tiene el luto y se puso 5 días antes de cumplir el luto porque había Sí, tiempos. Sí, Sí. En una cosa que se llamaba alivio de luto. alivio Sí. luto, Alivio sí. de luto, y las tías la llamaron la atención y tuvo que volver al luto. ¿Y qué es el libio de buto? Alivio. Alivio. Pues que era ya quitártelo un poco antes de la fecha tope. Pero No, ponerte una y- ropa Y intermedia. ponerte a lo mejor en debel negro, Sí, un gris, un azul un marino. morado, un azul marino, Algo oscuro. ese era alivio luto. Yo Madre mía. tuve, mi madre Sí. estuvo toda la vida de Y la luto. mía también. Toda. De luto. Hasta las cintas del pelo que le hacían las moñas o las trenzas, llevaban las cintas. Sí, 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 sí.
Estuvo casi siempre. Cuando no se moría el padre, se moría la abuela. Cuando no, una tía. Es que era por todo. Y además estaba tasado. Era curioso. Por un padre, tantos años. Sí. Y sin embargo, el hombre se ponía un brazalete o una corbata negra. Un día y se acabó. Y la mujer no. La mujer se enterraban en vida a veces. Sí. Y eso no está tan lejos, ¿eh? O sea, No. Porque lo he llegado yo a ver también en personas más mayores y sobre todo en los pueblos. Sí. Y es cierto que al final es lo que estamos hablando, es ese sometimiento y que muchas veces sí entra dentro de la cultura, pero claro, hasta qué punto cuando solo... Es una cultura negativa. Claro, y cuando se está solo ordenando a una parte de las personas que forman parte de, pues creo que pues también es importante el darnos cuenta o el mencionarlo y también reflexionar sobre ello. O sea, es muy importante. No, sobre todo es muy importante porque la gente que sois jóvenes y no habéis conocido eso, no os dais cuenta del cambio tan importante que ha tenido todo esto, sobre todo para las mujeres, ¿eh? Esto que estamos haciendo aquí hubiera sido solo de hombres. Ya. Es que ahora vuestras generaciones y algunas generaciones a lo mejor de antes lo tenéis todo. No sabéis lo que cuesta trabajar. Que vos no lo valoráis. No se valora porque lo que han logrado ellas, porque ellas son las que han logrado toda esta libertad. Sí, claro, obvio. Es lo que vosotros estáis disfrutando. Que hay veces que dices, qué rollo, esto, qué aburrimiento, no sé qué, y dices, lo que nos ha costado a nosotros poder llegar aquí para poder hacer este poquito, y vosotros lo tenéis ya el camino más trabajado. Nuevamente los estudios. Sí. Que hay chicos que no quieren estudiar, a lo mejor el día de mañana le pesa. Pero las posibilidades que tenéis de ahora de estudiar todos, nosotros, ya te digo, yo con 6 años entré a aprender las vocales. Y ya, como os decía, he estado siempre en fincas. Cuando no llovía, nevaba, cuando no bajábamos, cuando no esto... Mira, te voy a decir eso. Mi madre nos metía en una lata lumbre para traerlo en el camino para calentar las manos. Con eso perdió todo. Además, no había agua caliente, ¿eh? Nada. Uy, ni lavadoras ni nada. La ducha y luz a temporadas. Temporada y un brasero que daba a veces estufo y te podías caer. Nosotras siempre en las fincas, pues lumbre baja y un cantil de carburo. Sí. O sea que era con lo que nos alumbraba. Por eso toda esa gente que vivía en los pueblos llega a la ciudad y claro, ¿qué cultura trae? La poca que puede haber. Mínima, porque los hombres no transmitían nada más que ir a la taberna a beber vino y las mujeres eran las que transmitían eso, pero ¿cuándo lo han podido transmitir? Cuando han tenido ya una cierta libertad. Claro. Es que es lo que iba a preguntar, que claro, al final, ¿qué opináis sobre ese cambio en cuanto a la cultura que se daba antes y que de alguna forma no se daba la importancia que tiene, y ahora, a día de hoy, ¿cómo creéis que ha cambiado? Claro, vamos a ver. El problema no es lo mismo en ciudades como Madrid o Barcelona que como ciudades como puede ser Salamanca o Zamora, ¿no? Estas son ciudades más ruralizadas. Hasta hace bien poco Salamanca era un pueblo, era un poblachón grande, donde la gente que habitaba éramos gente que veníamos de los pueblos, ¿no? Pero ahora no, ahora ya hay gente urbana. Voy a contar una cosa que es muy interesante del siglo XX, de principios del siglo XX. En la universidad había tan pocas mujeres que estudiaban, tan pocas, que entraban a clase los chicos. Llegaba el catedrático y entonces se ponía a la puerta y le decía a las mujeres, ya podéis entrar, porque las mujeres no se atrevían a entrar, porque eran 2 o 3, con toda la jauría de hombres, que además eso me producía un cierto... Ahora ganáis las mujeres por goleada. Es cierto que en ciertas facultades, bueno, en esta, sin ir más lejos, la diferencia es muy... En medicina, que es la mía. Está hablando del tema ese, de que entraban los hombres, eso. Sí. En mi pueblo,
estaban separados en la iglesia. Los hombres para atrás y Sí, las sí. mujeres para adelante. Nunca se juntaron. Sí, señor. Sí, Ahora sí. sí. Ahora ya. Pero hace bien poco, ¿eh? Pero muy Sí, poco, sí, ¿eh? porque Muy poco. se sigue dando. ¿Sabes en lo que? A lo mejor en algún funeral. Que ya se sentaban, o venía gente de fuera al funeral, Ya. y el hombre que venía Sí, con sí, esa sí, señora, de otro pueblo, otra familiar, se sentaba juntos. Pero no hace tanto que en mi pueblo se sientan juntos en los bancos. Y hay algunos, que la mayoría se queda para atrás. O sea, estamos... Cuando tenía que no te... Yo, para mí, eso no tendría que ver, Claro que ni no. tener importancia. Estar sentado aquí un señor y yo aquí estoy oyendo una misa, o estoy en un funeral, o estoy en una fiesta, pero hasta hace bien poco. Pero eso indica mucho, ¿eh? Eso indica mucho, ¿no? O sea que fíjate hasta qué punto estamos separadas. Sí, sí. Y al señor cura era pánico. Yo desde lo veía, pasarle la mano. Teníamos Eso era- los eso era muchachos, otra es que historia, nos escapábamos de él. Porque es que yo no sé qué ojos tendría, la verdad, pero es que sabía dónde habías estado, con quién habías estado, a dónde fuiste ayer. Madre mía. Eso era un Sí, pero a las mujeres a las solamente. mujeres. Sí, A mi madre, no. mi madre Un solo nocivo. tenía el sábado o el domingo para cosernos los cachitos de ropa que teníamos. Ay, ay, deja de coser, que es pecado. Bajaba a casa de mi madre. Ostras. Tenías Es que pies, era tenías pies, como yo pecado decía. trabajar los domingos. Los domingos, Ah, claro, el allí se descanso podía del trabajar. Señor. Era Claro, el es día que de esas cosas... descanso. Ya. Ya no, Pero ya no habéis claro. estudiado el catecismo tal cual. No, sí, ni sí, nada de eso. pero es verdad que ciertas cosas, como por ejemplo lo que me estáis contando de que el domingo, Sí. porque dices, bueno, sí, Día del Señor, yo lo tengo muy asociado a, pues eso, a lo mejor vas a la iglesia, Claro, luego a tomar el eso. vermú, tal, pero es verdad que... Claro, pues en teoría no había que trabajar. Sin embargo, tenías que hacer la comida y eso no era un trabajo. Claro. Eso era... Había que comer, ¿no? Pero fíjate, Claro. Eso en los pueblos, pero en la ciudad. Sí, Yo de pequeño, nosotros éramos 8 hermanos, o sea que imagínate, pero yo era el anteúltimo, el séptimo. Y con mi hermana pequeña, mi padre y mi madre, los domingos salíamos a dar un paseo. Nos compraban una pelota, lo que Sí, fuera, ¿no? fue una... Pero mi padre jugaba al dominó con los amigos, o Sí. Sí. fuera, ¿no? Íbamos a la puerta, mi madre esperaba afuera y me mandaba a mí, no a mi hermana, porque era a mí a buscar a mi padre. Y decía, dile a tu padre que ya estamos aquí. Y yo le decía, y mi padre era un santo, dile a tu madre que espere. Que tengo que terminar la partida, sí. ¿no? Pero no me digas, era así. Sí, no, sí. yo no sé si en Sí, vuestro que sí, pueblo- que sí. Para En un bar no entraba la en los mujer. bares para entrar Eso- nosotros, no, uy, qué va, ni mi madre Estaba tampoco mal ni visto. nada. Y mira, mi madre lleva ya, a lo mejor, fallecida, Estaba mal lleva, a lo visto. mejor, sí, 20 años ya fallecida y murió con Eso 92 era años, de o sea gente que, pero que entrar de en mal vivir, cuando era vino aquí a terrible. Salamanca, Eso no- que Sí. se vino a Salamanca, es cuando entraron los bares. es Pero allí que... en el pueblo no, 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 jamás. no, en el pueblo Uy, estaba mal visto. Estaba muy mal visto. Y ni los días de fiesta, ni... No, No, y no. además que se enteraban todos. Si Pero habías entrado. es que luego incluso te criticaban las del pueblo. Ya, O sea, anda, mira, va a entrar en el Ah, bar. vas. ya. O sea que no. Y mi madre estuvo muchos años en Madrid y traía otra mente diferente, pero Sí. aquí, Claro, entonces tú imagínate lo que es en una ciudad donde había un grupito de, ponle 100 familias o 200 que tenían calefacción, por ejemplo, en los años 50, en plena posguerra, ¿no? Que comían muy bien, pero era una élite que era el 1% o menos, ¿no? Y esa gente además tenía libros, iba a la universidad, iba a conciertos. Claro, entonces era como dos mundos, Totalmente. eran irreconciliables. Fíjate lo que supone, por ejemplo, yo tengo ahora 78 años, igual que tú. Entonces, cuando yo me caso, mi mujer había hecho la carrera de germánicas, o sea, alemán. Y claro, iba mucho a Alemania, a Centro Europa, y conocía, y era una cosa, pues claro, totalmente como llegabas aquí, era como al tercer mundo, ¿no? Y recuerdo que íbamos a conciertos, íbamos a tal, y la gente, cuando les hablábamos de esas cosas, le hablabas
compositores como Beethoven o Mozart o tal, y era como tremendo. Tengo yo una anécdota. Yo era de un pueblecito soy de un pueblecito de Extremadura llamado Abadía, al lado del He pasado por ahí muchas veces, Herbás. porque vamos de Monforte a Sanlúcar a ver a mi hija y pasamos por Abadía. Bueno, Abadía, que es un pueblo precioso. Bueno, pues mis padres hacíamos la matanza allí, porque la matanza era la única forma que se tenía de tener proteínas para mantener a la familia. Sí. Bueno, pues íbamos a la matanza, salíamos en el tren de aquí de Salamanca a las 9 de la mañana y llegábamos, el pueblo está a 90 kilómetros de aquí, y llegábamos a las 3 de la tarde. Desde a las 3 en el tren. Estaban mis primos a buscarnos en caballerías porque el pueblo, el tren estaba a 2 kilómetros del pueblo. Nos llevaban. Y yo estudiaba en aquellos tiempos, de lo que me acuerdo, primero de bachillerato, que equivalía pues lo que equivalga a los 11 años ahora, no sé. Sí. Pues, es primaria todavía, sí, primaria, ¿no? Quinto, sexto, sí. Y me rodeaban los niños diciendo, estudia primero de bachillerato. Porque los primeros estudiantes de mi pueblo, que no éramos curas, para curas los ricos daban becas, pero para los que no eran, entonces los únicos, mi hermano Serafín y yo, que éramos los dos, hacíamos medicina, y fuimos los dos primeros universitarios de mi pueblo. Claro. Aquello era un mundo. La novedad, la gente era un mundo, ver aquello. Y además ser médico, vamos. Estaba mi madre que engordaba cada vez los hijos médicos. A ver, eran las autoridades en el pueblo, ¿no? El médico, el maestro y el cura, ¿no? Claro, cierto. Qué curioso. Y hablando más concreto de aquí, de la ciudad de Salamanca, ¿qué personajes o qué figuras creéis que son así más importantes o que conocéis? Por ejemplo, o alguna tradición más concreta, como por ejemplo son las águedas, o ¿qué personajes así creéis que son más relevantes o para vosotros que tengáis como más cariño? A ver, no sé, lo de las águedas es una vez al año, se hace en Salamanca y fuera, o sea, en muchos sitios. Antes siempre decías, bueno, el día de las águedas hoy mandan las mujeres, que yo creo que mandan siempre, porque en casa al final yo creo que siempre el hombre, pues eso, manda, pero relativamente. Y bueno, pues ahora se celebra un poco más, se sale, pues vas a misa, haces ofertorio, invitas a pastas a las compañeras del grupo al salir, el vinito dulce, pues la comida, el baile con el tamboril, gaita y tamboril, con gaita y tamboril. Entonces, bueno, pues es un poco un día que te lo pasas muy bien realmente. Te haces tus bandas de aguedera, o sea, el grupo que organiza, hay quien se viste. Hay compañeras que se visten, algunas se visten con los trajes. Lo que pasa que es más incómodo. Ya es entonces, traje y mantón de Manila, de mantón. Sí, lo que es la saya y el mantón. La saya y un mantón. Pero vamos a misa, a Santa Águeda, y cantamos la misa y le bailamos una jota si hay sitio en la parroquia, bueno, cosas de Está considerada desde un punto de vista cultural como una tradición muy machista, porque fíjate, es el único día que dejaban mandar a las mujeres. Claro, bueno, de hecho ahora pues se sube al ayuntamiento, vamos, quien quiera puede solicitar el grupo y te entregan el bastón del alcalde. De mando, el bastón de mando. ¡Qué curioso! Sí, entonces, pues tú imagínate, eso un día 12 al año. años lo he entregado yo, sí. Ostras. Claro. Nosotros antes no participábamos de eso, pero en los últimos años sí, hacemos también pues eso, una comida con el grupo, donde sea, pero a ver, te lo pasas muy bien. Sí. Lo que pasa que representa lo que representa, o sea, poca cosa. La mayoría de las tradiciones culturales populares eran religiosas. Aquí en Salamanca, en la ciudad, estaba, que ha sido hace poco, la fiesta del Arrabal, que era la de Nuestra Señora de la Encarnación, la fiesta de la Virgen de la Salud, que era la de Tejares, que ha sido ahora, la semana pasada, que ha sido este domingo pasado, el Cristo de los Milagros, o sea, te fijas, todo religioso. Y había algunas muy singulares, la de los credos, era
en la Cuesta Santi Spiritus, donde está la capilla del Cristo de los Milagros, se rezaban los credos. Ahora yo creo que ya han dejado de rezarlos, y entonces iban solo mujeres. Rezaban el primer día un credo, el segundo 2, 3, hasta 30, y después iban bajando 29, 28, 27. Sí, eso no lo sabía yo. No, mira, yo tampoco sabía eso. Los credos, pero no soy de aquí. Los credos al Cristo de los Milagros. También la Semana Santa, ¿no? Bueno, claro. Y lo que eran también muy principales eran los corpus. El Corpus Christi. Por ejemplo, en nuestro pueblo es cuando comulgaban los niños, hacíamos una procesión y todo el niño pequeño que hubiera nacido lo ofrecían, lo ponían en sábanas en un altarcito llenos de pétalos de rosas por la calle, por donde pasaba eso, y los niños que estábamos vestidos de comunión, pues le echábamos pétalos de rosas a los niños y lo ofrecían al Santísimo para bendecirlos. Para bendecirlos. Aquí el Corpus se celebramos. Pero ahora el Corpus ya lo ha pasado al domingo, ya no es domingo que va a ser el día 2 de la religión, pues o sea, este jueves es Corpus, precisamente el día 2 lo pasan al domingo 2. La estás perdiendo, porque a ver por qué un jueves que eran señalados, el jueves de la Ascensión, el jueves de Corpus y el Jueves Santo. Lo del refrán, eso es lo del refrán. Y ahora las han pasado para domingo. Entonces, no sé, si antes creías un poco, ahora no crees nada. Yo por lo menos. Bueno, te vas... Pero que ya te digo, pero era pues muy bonito en un pueblo ver. Sí, estabas deseando que llegaran esas fechas. Aquí en Salamanca se ponían ramos de tomillo y cantueso. Y el tomillo, o sea, el cantueso, todo, bonito, que estaba llenito toda la calle y la iglesia. Además el tomillo olía. Eso de que olía el ambiente de todo eso que pasando. Pisarlo, supongo, también. Sí, pero ha ido a menos igual que la iglesia, ¿no? Sí, claro. Sí, ha ido todo. Y luego también, claro, muchísima menos gente que ya hay en los pueblos tampoco. Que ya no. A misa ahora prácticamente vamos ancianos. Sí. En mi pueblo va muy poquita gente ahora. Porque entre que el cura que tienen no es muy de acoger a la gente y es muy mayor también. Y esto pues va muy poquita gente. Y ya hay días que ya lo domingo que dicen que va a dejar de ir. Y en muchos pueblos dejan de ir los curas. Sí. ¿Y creéis que tienen 3 o 4 pueblos para ir? Sí, eso sí que se da mucho, depende de las zonas con los pueblos muy pequeños. ¿Y creéis que aunque la religión vaya o la iglesia vaya descendiendo, no tenga tanta relevancia como tenía antes, las tradiciones se perderán? ¿O que la gente las abrace, pero no, de una forma? Yo creo que estas no. Algunas no. Por ejemplo, la Semana Santa no. El Corpus se mantendrá un poquito, pero lo que dice ella, seguramente a la baja. Claro. Habrá algunas, pues lo de las águedas, por ejemplo, que te animas y sales y tal, probablemente eso no desaparezca. De hecho, está subiendo. Hay más grupos e incluso, vamos, al restaurante te pone unos menús ya de agárrate. Y entonces, bueno, yo creo que eso sí tira, pero es porque te mueves para celebrar. Pero no ya porque sea la iglesia, no, yo creo que es por lo que representa y todo eso. Otra cosa que eso es el mariquelo. También sigue eso, porque eso viene de años, de cuando el terremoto de Lisboa, que está subiendo el mariquelo arriba a la catedral. Pero lo podéis explicar si queréis para... El mariquelo es, con motivo del maremoto de Lisboa, estaban los canónigos cantando y se produce el maremoto, se produce el terremoto y empiezan a caer piedras y entonces todos despavoridos salen de la catedral y no murió nadie, aunque cayeron algunas piedras y gordas, ¿no? Sí. Entonces los canónigos, para conmemorar ese día, celebran una misa solemne y hacen subir al mariquelo para comprobar los testigos que habían puesto en la torre de la catedral, porque estaba a punto de desmoronarse, ¿no? Estuvieron a punto de tirarla o dejarla, ¿no? Al final optaron por dejarla. Intervinieron grandes arquitectos para lograr que se estabilizara, y el mariquelo escala hasta arriba del todo
para ver a los testigos. Eso era al principio. Sí. Y eso sigue haciéndolo. Que ahora lo hace Lo que Ángel tiene- Rufino, porque Rufino, el sí. último Mariquelo, no sé si fue en el 77 por ahí, que falleció el último de los que vivían en la catedral, que eran los que se ocupaban de subir y cuidar esto, Sí. y ahora pues lo ha retomado Ángel y sube él. Ahora Sí, ya creo que ya no sube tan sube arriba, menos. o que ya la han Ya no bajado un poco sube menos, hasta la que ya bola. no le dejan subir, porque subía la bola con el tamboril y Subía la todo, y bola con tocaba el allá tamboril. arriba. Y eso Sí, pues pero un podía- poco de era peligro. peligroso. Y es una... Tenía mucho riesgo, pero bueno, pues ahora pues el Mariquelo pues toca el tamboril, pues anima en fiestas, pues en actividades de estas charras y estas cosas. Sí, sí. O sea, como al margen, ya aparte de lo que me estáis contando de la tradición de subir, tocar desde arriba, ya es como que, digamos, la figura del Mariquelo está por otras actividades dentro de la ciudad, o Sí. no solo se da No, ahí? básicamente para eso, Sí, prácticamente. Prácticamente es eso. Es que es Anima, una pues eso, va, tradición muy claro. curiosa, o sea, muy- Claro. Sí, sí. Él va con gaita y tamboril, pues toca en fiestas o, pues si cantan una misa, Sí, pues también pues va por toca los el tamboril, pueblos, va por los pueblos. En mi Ajá, pueblo hicieron la feria del caballo Sí. y como él además monta caballo y tiene caballo, pues estuvo recorriendo el pueblo en el carrito con el tamboril tocando todos los días. Entonces anima fiestas Vale, o vale. para dar clases de baile también toca para aprender bailes charros y ese tipo de cosas. Pero va muy bien, es mayorcito, ¿eh? Sí, ya, Sí. ya sí, Bueno, creo que es ya. más joven que yo. Todavía. O por ahí anda, No, no, que lo te sé, quiero más o decir que es que menos. empezó muy Sí, jovencito. empezó muy joven. ¿Y cómo se elige al Mariquelo? ¿Eh? ¿Cómo se elige a la figura de...? No, no casi se se eligen. ofrecen. Ah. Al principio eran los campaneros. Los campaneros, Sí. sí. Vale, vale, Los vale. que tocaban las campanas. Y luego como él retomó la tradición de tocar, que cogió pues de tocar el tamboril, pues se puso nombre de Mariquelo ya él y ahora es el Mariquelo, pero no porque se dedique a lo que se dedicaba la familia del Mariquelo. Vale, 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 vale. Y después aquí en Primero. Salamanca hay la tradición más clásica es la afición a los toros. O sea, en Salamanca hay una gran afición a los toros que también va menos. Sí. Me han dicho que va menos gente a las plazas de toros. Sí, porque se está concienciando mucho la gente con el sufrimiento animal y esas Aunque hay cosas. mucha Pero bueno, gente hay joven, mucha mucha finca, gente mucha joven, se ve dehesa ahora. y hay toro. Se ve mucha gente Pero joven hay en ya los Hay mucha toro toros. gente, bravo. muchas de esas de estas que han dejado ya el toro bravo y se dedican a otro tipo de carne. De carne, Sí. sí. Sí, sí. Ujú. Aunque Salamanca es tierra Muy de toros, ganadera, muy ganadera de toros bravos, pero tienen tantos problemas y tanta... que ahora es que no se puede ni salir a la puerta de la calle. Bueno, Sí, que va cambiando. Uy, que si cambia bueno, a ver, eso. hay a quien se le gusta y cambia. va y a quien Claro. no le gusta no Ya. va, es muy respetable cada Pero uno. Que sí, pero que Es respeten un- a todo el mundo. Sí, sí, claro. ¿Y cómo creéis que, hablando del panorama cultural, cómo creéis que evolucionará? Que No sé, Sí. el cultural en general, el cultural de aquí de tradición. Salamanca, sí, bueno, de... A ver, yo creo que en lo que es la cultura tradicional, yo creo que Ujú. sigue. Yo creo que está repuntando bastante. De unos años para acá Sí. hay cantidad de gente haciendo trajes nuevos de charra, de serrana, de la armuña, De la armuña. de todo tipo, o capas para salir. Sí. Incluso los bolillos se están repuntando un montón, como te comentaba antes. Ujú. Nosotras hacemos bolillos y vamos a cantidad de encuentros por toda España. Viene cantidad de gente aquí, como vendrá el 16 al nuestro, Sí. que tenemos 525 personas apuntadas a participar. Luego los que vengan de acompañantes, y yo creo que eso está repuntando bastante. Se está apuntando incluso niñas, gente joven aprendiendo también, Ya. y yo creo que eso sí va para arriba. De Bueno. momento, no sé luego si se estancará en algún Tienen, momento, tienen protección. pero también hoy, por los hoy por hoy sí. ayuntamientos, Ajá. Quedáis la invitados Diputación. Ay, para Sí. que bajéis. pues muchas el Palacio de gracias. Congresos. Eso es domingo, ¿no? Es domingo. Vais a hacer una exposición. Vamos a hacer un encuentro de bolillos. Un encuentro de bolillos. Vendrán 500 personas, vamos, 500 y pico 500 y- nosotros. Arrastra mucha gente los bolillos. y se mueve mucha mucho, gente además por trae- toda España. trae Aquí gente. eran muy famosas unas bolilleras que se ponían en la catedral. En la catedral. Sí. Era, Sí. era el paso de todo turismo Ujú. y estaban allí puestas en la catedral haciendo No, y lo pañuelos, hacían muy bolillos. bien, eran, Se hacían muy bien. eran sí. hermanas o madres. No lo sé, Era yo no madre e las hija, he conocido. madre e hija. Madre e hija, Luego sí. quedó yo creo que una nieta y eso, pero luego ellos desaparecieron. Esas gentes desapareció, claro, de ahí. Ese Sí. así los vendía.
Es que vendían los pañuelos sí, según lo a hacían. los turistas y eso. sí, es que ha habido unos años que había ido decayendo muchísimo. Sí. Entonces, Sí, hubo pues una los- protección por parte de los ayuntamientos, Sí. la Diputación y tal. sí. Hay un organismo oficial que se llama el de las identidades de la Sí. Diputación Provincial que potencia todo esto. Sí, La sí, de cultura hecho, popular. alguno de los regalos para el sorteo que tenemos, algún librito, pues tanto de bordado como de bolillos y tal, nos aportan cada año un poco. Y luego el ayuntamiento, El pues desde ayuntamiento cultura nos está ayudando nos está ayudando. también. Ya. Pero Sí, yo sí, creo que sí. sí que está repuntando bastante, porque ya te digo, hubo unos años que estaba de capa caída, que es que prácticamente nadie hacía, es que veía los bolillos como una cosa, y es que es súper relajante y Ya. la gente se está animando. Yo creo que tiene visos de seguir, lo de los trajes también. Sí, ¿creéis que...? Yo creo que sí. Yo creo que sí va adelante, porque hay gente joven. Hay mucha Sí, gente joven que está... Vamos, tenemos una niña de 12 añitos haciendo bolillos ya, Sí, aprendiendo. Y bien. algún hombre, como te digo. Sí, sí, también. Tenemos algún hombre que también ha aprendido hace poco y ahora enseña a otras compañeras. Y niños en tocar el tamboril y la gaita, niños pequeños también Sí. están Claro. metiéndose a Sí. esas cosas, sí. Bueno, y los bailes, ¿no? También supongo. bailes también. Sí, Y ya la cultura selecta y tal, pues yo creo que hay, ya te digo, yo calculo que unas 2.000 personas que se mueven con esto, ¿no? Ujú. Y Salamanca sigue teniendo una vocación universitaria en el sentido de que hay muchísimas conferencias, congresos, simposios. Yo creo que hay una aportación muy importante. Ha bajado bastante todo el tema de las salas de exposiciones, sin embargo, llegó a tener mucha importancia en toda la transición a la muerte de Franco. Ujú. Pues Salamanca contaba con un montón de salas de exposiciones, pero yo creo que ya no era negocio y se han ido. Pero bueno, en general, Salamanca en temas de bellas artes fue una de las pocas ciudades que tenía normalmente un centro estatal que era de Bellas Artes, y otro centro que era el de los plateros de San Eloy, donde Sí, la escuela de San esa Eloy. escuela, la escuela de San Eloy, que era francamente buena. Ahí estudió Tomás Bretón, el músico, o todos los grandes escultores de estos que tenemos esculturas, Venancio Blanco, toda esta gente, ¿no? Que tenemos esculturas en la ciudad. O sea que Salamanca en ese sentido ha tenido... Pero fíjate, una de las cosas terribles cuando estaba yo de alcalde, se hizo en la catedral una exposición que se llamaba Las Edades del Hombre. Edades del Hombre. Y con ese motivo hicimos una encuesta de cuánta gente de Salamanca conocía la catedral. Y nos dio vergüenza publicarla, porque más del 40% de los salmantinos no había entrado nunca en la catedral. Hostia. Es que tenemos la costumbre esa, a lo mejor sales fuera y te vas a ver Ya. los monumentos de fuera Eso es y no cierto. vas a ver los de aquí. Ujú. Que yo más de una vez lo he Exactamente. dicho. Alguna vez que, pues eso, que digo, si es que parece mentira, que te has ido a ver la catedral de no sé dónde, resulta que no conoces la tuya. Por decir la catedral o Sí, cualquier sí. otro Otro monumento. monumento. Y O no digamos museos la igual. universidad, Te ¿no? vas a Madrid a ver el Museo del Prado y aquí hay exposiciones y tal y no vas a verlas. Y pues es un poco... No, yo y creo que de pasar- género Sí, que el salmantino tenemos. es verdad que Somos es un muy poco vieja, así. o de- sea. Y que pasear la ciudad y no te enteras en esto, ni en lo otro, ni eso. Y que cuando Ya. vas a lo mejor, que aquí han tenido un grupo de cultural, visita guiada. con visitas guiadas, y te lo ha explicado la ESA, y digo, bueno, pero si esta calle la he paseado... Pasas no por sé ahí y no cuánto, sabes lo que y no he hay. visto esto. Y no lo por ves. ejemplo, en el Corrillo, que están en los soportales los días, Todos los de, días la semana, de la Ujú. semana. Y hasta que no fui con ella, pues digo, pues sí, tienes razón. Pues ahora que lo Y dices. lo paseo. Pero no miras. Pero que no miras. Te quiero decir que no nos paramos a Ya. ver lo que hay en la capital. Y muchas veces también el tema de las leyendas y bueno, mitos que hay aquí en la propia ciudad o historias que se van contando, que es cierto que basta que no visites ciertos lugares en concreto para que a lo mejor no lo conozcas nunca. Y como sí que es cierto que, por ejemplo, la cueva de Salamanca se me viene a la cabeza.
se escucha mucho, pero es cierto que la historia tampoco, volvemos a la misma, a lo mejor hay ciertas personas que, aunque vivan aquí, nunca han ido y nunca se han parado. Mira, la cueva de Salamanca se restauró estando yo de alcalde, entonces cuando la inauguramos, la restauración, porque antes la tenía un señor como bodega. Y entonces la historia es tan bonita y tan preciosa que pues el día de la inauguración iba yo como el charlista de Amelín, ¿no? Iba detrás de un montón de salmantinos, pero es verdad lo que tú dices, ¿qué podían ir? 200 personas, 300, pero claro, la ciudad y la provincia tiene 350 o 340 mil habitantes. Yo no he ido nunca, mira, fueron esta gente, el grupo de esos, y fueron a ver la cueva, pero yo es que no he entrado nunca ahí, no. Ya lo solucionaremos. Eso digo yo. Hagamos nosotros algún grupo para... Sí, tenemos previsto hacer algo para ir a ver algún día. Pero pues sí. el salmantino no es consciente de que vive en una de las ciudades más bonitas de España. Sí, No es consciente. de los monumentos que tenemos y de la... No es consciente. Es cierto. No. Bueno, fíjate, esto en la catedral, pero en la universidad, ¿tú crees que ha entrado? Vamos... Mucha gente se Ya en la fachada se quedan. Bueno, pero ya. dentro nada. Yo sí he Es entrado, cierto. y entro en la casa de Unamuno y está sentado allí, eso sí. Eso sí, yo Está no te da vergüenza. No me da vergüenza. Ocuparle su Y he silla. entrado en la biblioteca, a donde están todos los encunables y todo, que poca gente ha entrado. Pero yo sí he entrado. Mira, dice que el que tiene padrino se bautiza y el que no se queda moro. Yo tengo la suerte de que mi marido estaba ahí en la universidad trabajando y la gente que estaba allí pues, nos ha abierto y he visto todas las cosas. Pero otra gente Ahí pues está, no. Claro, luego ya el poder. Y en que vayas con un grupo y una guía te enseñan lo principal. Claro. Pero ahí en esa sala tiene que tener siempre Pero una no es lo temperatura normal, no es lo normal. pero que no es normal, claro. Pero ya te digo que La gente de Salamanca Sí. pasamos, sí. es un poco pasota. Sí, pasamos. Te quiero decir que si vivieran en Albacete, pues yo lo comprendo, pues debe de haber pocas cosas, pero es que aquí tienes para todos los domingos y los sábados entretenerte viendo cosas y tal, ¿no? Yeah. Pero es cierto... Y no las terminas de ver, yo creo, aquí en Salamanca, con todas las cosas que hay, sí. Pero es cierto que es lo que comentabais, que muchas veces pasa que basta que vivas en un lugar para que lo valores, y muchas veces eso pasa cuando te vas fuera o cuando pasas una temporada fuera es cuando ya empiezas a darte cuenta de pues eso de la belleza que hay en tu ciudad, de todos los monumentos, de la cultura, que es lo que estamos hablando, de todo lo que se respira. Por eso te decía que hay las dos culturas, ¿no? La cultura popular y después la cultura selecta. ¿Sabes quién valora muchísimo Salamanca? Los que habéis estudiado aquí. También. Esos vienen todos como locos a recorrer sus calles, a las sí. cosas y tal. Yo tengo un amigo que es profesor catedrático en Barcelona, la Universidad de Barcelona, que tiene una casa aquí para venir 15 días al año. Bueno, pero está bien. Sí, Es que Con 15 días recuerdas cosas. Claro, pero es por eso, por lo que quiero le decir gusta. que Sí. tiene que gastar todo que Sí, el mantenimiento de una casa tiene todo el gas. tiempo. Sí. Ya. Y además les ha dicho a los hijos, cuando yo me muera, acercan la casa a lo que queráis. Pero mientras yo viva en Salamanca, yo tengo una casa. Es que atrapa, es cierto que yo que vengo de Segovia, es una ciudad que atrapa y pues muchas veces me recuerda la una a la otra. Es verdad que... Bueno, fueron fundadas igual. Bueno, y la catedral es del La mismo... catedral es parecida. Pero la es vuestra cierto... en juguete y la nuestra es más grande. Pero la dama de Segovia, que la llamamos. Pero es cierto que es verdad, es una ciudad que engancha y en cierto modo es pues por todo, por sus calles, por sus monumentos. Y también últimamente a mí lo que me gusta mucho descubrir a lo largo de los años es también el poder conocer a la gente y sobre todo lo que desprende cada uno, lo que te va contando, con lo que se ha criado, y al final es lo que decimos, que la cultura ya no es solo esta tradición o esta fiesta, sino lo que nos une a todos y de alguna forma... Pero el charro, eso, para tener amigos charros,
tienes que pasar mucho tiempo. Ahora, cuando es amigo tuyo es para toda la vida. Pero tarda, ¿eh? No creas que dan la amistad así como así. A ver, hay sitios que la gente es más abierta. Aquí También hay sitios más terros que Salamanca. Sí, claro. Hay de todo. Pues sí. Y bueno, y ya para finalizar, ¿os gustaría comentar algo más? ¿Alguna reflexión que tengáis ahí en el tintero? Pues no sé. ¿Que se os ocurra? No Así sé. para terminar. Otra tradición que sí, lo de lunes de aguas que no hemos comentado claro. también. Bueno, sí, cierto. Que eso es otra tradición cultural. Que es única. Y lo del padre putas y lo que La implica manzanilla. de sacar a las... Sí. A las chicas fuera o sea, cruzar el río y tal, pues es otra tradición chula. El hornado está muy rico. En cuanto a gastronomía, pues igual, las patatitas meneas están buenísimas. Sí. Y ese tipo de cosas también es cultura y muy rica. Total, Todas totalmente. engordan, pero muy bien. Está No, riquísimo. perdón, engordamos nosotros. La Claro. el hornado no engorda, engordamos lo que nos lo comemos, pero sí. Pero están muy ricas, están muy ricas. Entonces, pues es otra parte de Otra la tradición, cultura, la gastronomía. Yo quería comentar Sí. 3 cosas que son fundamentales en Salamanca. Es que Salamanca es la ciudad de la literatura. Ujú. Entonces, claro, quien quiera hacer desde el Lazarillo de Tormes o la Celestina hasta Torrente Ballester o Unamuno, toda la literatura española se narra aquí. Ujú. Cuando dicen los de Madrid, hombre, nosotros en Madrid comienza con Felipe II, y mientras que nosotros ya llevamos ahí años y años. Eso es lo primero. Lo segundo, Salamanca es la ciudad de la música, porque aquí se crean las primeras cátedras de música. Y entonces recorrer, por ejemplo, los órganos que hay en la catedral, los órganos que hay en las iglesias, ¿no? Sí. Es una maravilla. Y después hay lo del lunes de aguas, una de las cosas más interesantes es lo de las tabernas del vino blanco. Las tabernas del vino blanco que están donde la Facultad de Ciencias, Ujú. que era el lugar donde las prostitutas se reunían para coger el plan y después trasladarse por el Puente Viejo hasta la Mancebía, que estaba en el arrabal del puente. Vale, está. Ujú. Qué curioso. Pues muchísimas gracias por participar. Ha Ah, sido... y otra cosa. Ay, perdona. Sí, sí. ¿Quieres que te diga otra cosa? Sí, lo que quieras. Salamanca es la base de la historia de la medicina española. ¿Por qué? Pues está, por ejemplo, en no sé si conocéis el Museo de Coches Sí. Antiguos. Sí. Bueno, pues el Museo de Coches Antiguos, en la calle, en uno de sus laterales que da hacia el río, Ujú. enfrente hay una casa que se puede ver una iglesia, que es la iglesia de San Nicolás, que era donde se diseccionaban los cadáveres. Porque la Iglesia Católica prohibía diseccionar cadáveres a todas las universidades, menos a París y a Salamanca. Y entonces en Salamanca diseccionaban, igual que en el cuadro de Rembrandt, abajo el cadáver con el profesor, Sí. y arriba un anfiteatro, se ve el anfiteatro, se conserva el de San Nicolás, se conserva el segundo de Sarbinaga y se conserva el tercero, que es un precioso edificio redondo de don Castro Prieto Carrasco, el catedrático de Anatomía y Técnica Anatómica, en la zona donde está el Fonseca, en la hospedería del Fonseca, cuando se entra por el campo San Francisco, Sí. te fijas que hay un edificio redondito, Sí. ese es el tercer anfiteatro de medicina. Hubo 4, otro desapareció, el de Lesme Gavilán Tomé, pero los otros 3. Entonces acuérdate, Salamanca es la pieza fundamental para entender la historia de la medicina española. Pues mira, con esto Eso no sabemos vamos. tampoco. Curioso. Y nunca es como es el Nunca te refrán de... acostarás sin saber una cosa. Efectivamente. Sí. Pues muchísimas gracias por A participar. Ha sido un placer. A vosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Sumergidos en el corazón de la ciudad charra, nace el proyecto Corpus de la Memoria Auditiva de Salamanca. El objetivo de este es crear una memoria viva de la ciudad gracias al arte del podcasting y la investigación científica. Desde la Facultad de Psicología, el proyecto abarca tanto la producción del podcast Canas al Viento como la recopilación de datos en estudios del habla.
Estas voces, capturadas en el podcast y en los estudios, se convertirán en valiosos recursos, con el fin de ser utilizadas para analizar aspectos lingüísticos, psicológicos y socioculturales, proporcionando así un rico material para exploraciones científicas futuras. Organizan Facultad de Psicología y FAMASA.